Dios tan grande como este nuestro Dios. Así es, Aleluya. bendito el nombre de Cristo. Alabemos al Señor. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Con espada y con ejército, mas con su santo espíritu. Mas con espada y con ejército, mas con su santo espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán con su santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Mas con espada y con ejército, mas con su santo espíritu. Mas con espada y con ejército, mas con su santo espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán con su santo espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. No es con espada, mas por el Espíritu del Señor. Los montes se moverán en nombre de Jesús. Amén. Gloria Gloria a Dios. Vamos a seguir adorando el nombre del Señor. Aleluya. El Señor dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Aleluya. Hay alegría en la presencia de Dios. Si usted está se sintiendo triste por algún motivo, entra con todo tu corazón en la presencia de Dios. Sí, Señor. Y el gozo va a adentrar conjuntamente con el Espíritu Santo y hacer una obra en tu corazón, en tu vida. Usted va a empezar a sentir algo diferente. Aleluya. Va a empezar a sentir un mover del Espíritu Santo dentro de tu Aleluya. corazón. Abra tu corazón. Alabe a Dios juntamente con nosotros. No esté asistiendo, no somos cantantes. Somos adoradores del nombre del Señor. Pues cante, cante, alabe, adore al Señor, además de estas circunstancias, además de lo que puede estar pasando. Dios es grande y no hay otro como Él. Y en Él es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Señor. Es buscar de día y noche, de tu amor y tu ternura, de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias por siempre y para siempre. De gozo en tu presencia. Aleluya. Presencia, Señor. De tu presencia. Plenitud
me gozo en tu presencia. Delicias a tu diestra, para siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Y en tu presencia, hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, para siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Me gozo en tu presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a tu presencia, Señor. Nosotros te alabamos. Bendito eres, Jesús. Bendito eres. Gloria a Dios. Bendito eres tú. Gracias, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Vamos, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús es el bien más precioso que tenemos. Dijo Juan en su carta que quien tiene Cristo tiene todo. Bendito sea el nombre del Señor. El Cristo es precioso para nuestras vidas. Él es el que nos ama, el que está con nosotros, el que nos protege, el que nos renueva, el que nos guía. Oh, Él es el amigo sincero, fiel, en el cual tenemos placer. A Él hemos dedicado nuestras vidas. Nuestras vidas son de Él. Amén. Son de Él. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, en este tiempo es tiempo de servimos a Dios con los diezmos y ofrendas. Amén. Los diezmos y las ofrendas que pues tenemos reservados para honrar al Señor con ellas. Amén.
Yo quiero leer solamente un versículo de la palabra para procedermos con esto, que está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Pablo está agradeciendo a la iglesia de Filipos, a los filipenses, los hermanos que les enviaron pues las ofrendas para su sustento mientras él predicaba en otras ciudades. Y él hace esa declaración, hermanos, no quiero tomar tiempo porque queremos escuchar palabra de Dios, pero es importante lo que vamos a hacer. Él hace pues esta declaración, que es una verdad espiritual. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestra vida no está bendecida, hermanos, por la economía internacional o nacional. Nuestras vidas no están fundamentadas, la economía de ellas, pues en la cuenta bancaria. No, nuestras vidas están firmadas en las bendiciones desde el cielo, de Dios, para nuestras vidas. Él es el que envía todo lo que nos hace falta. Cuando clamamos, cuando somos fieles, contribuimos, traemos nuestras contribuciones, que no dependía de situación momentánea, sino que su economía estaba firmada en Cristo Jesús, en las glorias y las riquezas celestiales. Amén. Entonces, yo sé que estamos en un tiempo de adversidad. Si vamos a mirar solamente la cuenta bancaria, ¿no? Si no vamos a accionar por fe, entonces no vamos a servir bien al Señor. Pero cuando miramos por fe y somos gratos a Dios por lo que Él está nos dando, nos haciendo en este tiempo, entonces nosotros pues liberamos la bendición y alabamos al Señor con nuestras ofrendas y diezmos. Ahí en pantalla creo que ya está la página ahí de contribución de cómo hacerlo. Amén. En la iglesia pues tenían los ujieres para hacerlo, pero ahora no podemos. Tenemos que utilizar los medios técnicos existentes, ¿no? Y ahí ya está la pantalla, hermana Cristiana, yo no estoy viendo. Bendito sea el Señor. Ahí están las informaciones para que usted contribuya. Si no está, debería estar. Pero ahí en el Facebook, usted va a encontrar un código de barra ahí, en QR, un QR, y ahí usted, si usted pues pone tu celular para leer esto, te va a direccionar al lugar exacto para que tú hagas tu ofrenda. También en la cuenta bancaria que está estampada ahí en tu pantalla en este momento, y también en la página nuestra de internet, indo a la página de chicago.org, usted va a poder ver ahí toda la página y tiene un lugar de contribución específica que usted lo puede hacer, ¿no? O por Zilo a través de la cuenta que está ahí del banco. Por favor, mantén tu fidelidad a Dios. Es tiempo de estarnos unidos para que la iglesia subsista y pueda ir más adelante en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos felices que a hermana Araceli, nuestra hermana Araceli, está cumpliendo años hoy también. Ella que es aquí de la ciudad de Aurora. Que Dios la bendiga, hermana Araceli. Y también Arturito, el hijo del hermano Alex, anciano Alex, que también está cumpliendo. Está muy viejo él, hermano, 6 años está haciendo. Pero vamos a orar para que Dios le bendiga en el nombre de Cristo. Amén. No sé si llevo alguna otra gratitud ahí, ¿no? Amén, 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 amén. Bueno, Pastor Marcos, ahí está en línea. Micrófono abierto. Amén. Amén. Entonces nosotros a partir de ahora estaremos escuchando palabra de Dios a través de la instrumentalidad de los siervos del Señor Pastor Marcos Vilar. Todos los jueves en nuestra iglesia es servicio de enseñanza bíblica. Y regularmente es el Pastor Marcos quien trae la enseñanza a los jueves, ¿no? En el tiempo normal. De vez en cuando yo pues me avento por ahí y también traigo algún estudio, ¿verdad? El Pastor Marcos es el que va a estarnos trayendo la palabra de Dios en este momento. Queremos recibirlo en el nombre de Cristo, con alegría, con gozo, y que Dios lo use grandemente, Pastor Marcos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con usted. Bendito nuestro Dios. Saludos a todos en esta noche gloriosa y preciosa que Dios nos concede. Entrar a cada hogar con el privilegio de poder compartir la palabra
de Dios, que es la palabra que nos sostiene cada día y siempre, y es realmente el poder de la palabra de Dios es lo que nos mantiene todavía en esta tierra con fe, con esperanza, sabiendo que la misma palabra dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra a través de la palabra. Quisiera comenzar la palabra de Dios en este estudio que Dios nos permite estar en esta noche. En el Salmo 33, en su versículo 6, precisamente. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Qué linda la palabra de Dios. Y como vemos aquí, el salmista reconocía que por esa palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y por supuesto, todavía existen, a no ser que alguien no se haya dado cuenta todavía que están ahí todavía los cielos, ¿verdad? Y la tierra donde habitamos, por supuesto que sí, ¿verdad? Porque Dios, por esa palabra gloriosa, hizo todo lo que ahora podemos ver y aún lo que no podemos ver. Y meditaremos en esta noche precisamente en ese tema, que es la importancia de la palabra de Dios. Solamente dentro de la iglesia del Señor, pero también en el mundo entero, porque si el mundo existe todavía hasta este momento es por esta palabra bendita de Dios, a través de la cual dice que nuevas son cada mañana la misericordia del Señor. Aleluya. Y Dios está más interesado, iglesia, que el mismo ser humano de que esa palabra sea efectiva en cada corazón. Por eso que a través de toda la palabra encontramos que dio instrucciones claras, específicas sobre la palabra de Dios. Y aquí el salmista está diciendo bien claro, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta con un montón las aguas del mar y él pone depósitos los abismos. Qué lindo. Quisiera que, habiendo leído esa porción de la palabra de Dios, que entendemos que por ello es que usted y yo estamos viviendo. Por ello es que, por esa palabra es que usted y yo podemos respirar todavía en este momento. Por el poder de la palabra bendita de Dios cuando hizo la creación del mundo y todo lo puso en su lugar, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Por el poder de la palabra de Dios es el que pone orden. Por el poder de la palabra de Dios es que Él ordena la vida de los hombres también. Porque la vida del hombre sin la palabra de Dios, sin el poder de la palabra de Dios, es una vida desordenada y vacía también. Era exactamente como la tierra se encontraba en aquel tiempo, desordenada y vacía. Pero Dios fue poniendo cada lugar, cada cosa en su lugar. Así que nuestras vidas en esta noche, si tienen orden, si hay orden en nuestra vida, es por el poder de Dios y su palabra. Y meditemos cómo en esta noche nuestra vida está delante de la presencia de Dios. Estará llena de la presencia de Dios, estará vacía quizá, estará ordenada nuestra vida o estará desordenada como la tierra se encontraba. Y en el capítulo 6 de Deuteronomios, amados hermanos, vamos a ver cómo aquí Dios, ¿verdad?, da instrucciones a su siervo Moisés. Qué bueno que Dios está todavía, ¿verdad?, en el ordenar la palabra en nuestra vida, en instruirnos también. El versículo 10 empieza aquí a decir la palabra, cuando Jehová tu Dios, dice, 6:10 de Deuteronomio,
te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. Dice, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Pero me llama la atención acá el versículo 6 y dice, estas palabras, fíjese bien, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, dice, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué lindo. Pero anteriormente a esa lectura, el versículo 5, aquí Dios está dando instrucciones a este varón. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego viene y le da instrucciones de lo que va a hacer con esa palabra que le está dando. Independientemente de que tengamos nosotros un devocional en casa a determinado momento, la instrucción aquí de Dios para Moisés es de que atara esa palabra de Dios aún en su cuello, dice, ¿verdad? Y como una señal en tu mano, tus frontales entre tus ojos. Y mire, y escribirla en los postes de tu casa y en tus puertas. Son instrucciones bien específicas que Dios está dando aquí a través del siervo Moisés al pueblo de Dios. Y mire la importancia, el séptimo, que aquí quisiera yo enfatizar. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, mas no solo en la casa, sino andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir que la palabra bendita de Dios que hizo los cielos y la tierra, como estábamos leyendo aquí en el Salmo, primeramente que leímos, debe de estar constantemente en nuestra vida, en nuestra mente, independientemente a donde tú estés, porque aún en el trayecto de trabajo a tu casa, tú puedes ir cantando y glorificando a Dios sin perder el control, por supuesto, del lugar donde tú vas. Y hablar de esa bendita palabra, porque la palabra de Dios, amados hermanos, tiene un efecto tan grande. Imagínate que, como leímos, aún los cielos que fueron creados por el poder de la palabra, aún los mares, aún esta tierra que por supuesto ahora mismo está convulsionada también, pero aún ella está persistiendo por el poder de la palabra de Dios. Y la palabra bendita de Dios tiene un gran poder, iglesia. Pero la palabra esta no es solamente para repetirla, sino para captarla y para entenderla también. Porque cuando uno lee la palabra de Dios, no es suficiente solamente con escucharla, pero hay que entenderla para que dé fruto. La palabra lo dice también en otra versión bíblica, en otra parte de la palabra, Mateo 13, hablando precisamente sobre la semilla de la palabra de Dios, que hay que sembrarla, por supuesto, en tierra fértil, que es cuando va a dar fruto. Y si queremos que dé fruto en nuestra vida a 30, 60, 100, como dice la palabra de Dios, cuando no fue sembrada en pedregales, cuando no fue sembrada entre los caminos, pero cuando fue sembrada en tierra fértil, cuando tu corazón está
ahí listo, preparada la tierra, ¿verdad? Como dice la palabra, entonces va a dar frutos a 60, a 30 y a 100. Pero mucho depende también de cómo esa tierra está en tu vida, en tu corazón fértil, porque tú has tenido una vida también llena de la presencia de Dios, leyendo las Escrituras, recibiendo fe, porque la palabra bendita de Dios tiene que ser dejada para las generaciones que vienen. Vamos a ver en esta palabra, iglesia, el gran caos, si podemos usar esa palabra, cuando la palabra sencillamente no es pasada de una generación a la otra. Es un problema muy grande, iglesia. Hay una diferencia tan grande cuando en cierta generación la palabra paró de ser instruida, ya sea de abuelos para los hijos, de los hijos para los nietos, etcétera, etcétera. Y por eso queremos enfatizar que así como le dio instrucciones Dios a Moisés, ¿verdad? La importancia tan grande que tiene esa palabra. Por eso le dice, yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esa palabra que le estaba dando aquí Dios, aleluya, al siervo Moisés. Y hay consecuencias cuando eso no se hace realidad en los hogares. Muy grande consecuencia. Si el mundo ahora mismo está en situación tan difícil, y no tanto por la pandemia que está sucediendo, no, porque ahora con el tiempo de la pandemia aún tenemos una grande ventaja de tener más tiempo en los hogares, de escuchar esta palabra, de leerla también, porque esa palabra no fue solamente para el siervo Moisés o el pueblo de Israel en aquel tiempo, es palabra de Dios para hoy mismo, para cada hogar, para cada vida que está escuchando en esta noche y todos los demás que quieran escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene grande poder, iglesia, autoridad, y tenemos que no solamente escudriñarla, pero entrarla en nuestra vida, en nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos dice también que después de que Moisés se fue, partió, cuando la palabra de Dios dice que el mismo Dios enterró ahí en el monte aproximadamente 120 años al siervo Moisés, y entró Josué como sucesor de Moisés. Este varón también fue fiel, manteniendo toda aquella ley que Dios le había dado al siervo Moisés. Él fue responsable, fue ungido también ahí en aquel tiempo y llevó esa grande responsabilidad del pueblo de Dios de Israel. Pero no solamente eso, sino seguirles instruyendo en el temor de Dios, en la palabra de Dios, iglesia. Él lo cumplió a cabalidad. Y cuando vamos al capítulo 24, precisamente de Josué, él tiene que tomar una decisión bien grande porque está viendo que ya dentro de aquel pueblo había problemas. La gente está empezando ya prácticamente a adorar nuevamente ídolos también. Y sabemos bien claro que los ídolos, dice la Biblia, tienen ojos pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen, etcétera, no sienten. Sin embargo, él tiene que tomar una decisión grande y se la hace ver a los ancianos de aquel tiempo también y al pueblo. Y en el versículo 14 empieza a decir Josué, ahora pues, le dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid, dice, servid a Jehová. Y luego dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Aquí está poniendo entre la espada y la pared a aquellos hombres, a los líderes del pueblo de Israel en aquel tiempo, al mismo pueblo de Dios. Y es que hay tiempo en que nosotros también tenemos que tomar decisiones en cuanto a nuestra vida espiritual. Cuando nuestra vida espiritual va en decadencia, se enfría mucho, quizá porque ya no están asistiendo al templo, pero
estamos bien claros en la palabra de Dios, ahí en tu casa, donde hay 2 o 3, ahí es la iglesia. Ahí está la iglesia, en el tiempo de la iglesia de los Hechos. Ahí se reunía prácticamente, dice la Biblia, todos los días a partir el pan, a cantarle a Dios, a predicar la palabra, a tener coinonía entre ellos como hijos de Dios, lo que se le llama amor fraternal de la iglesia del Señor. Ahí estaba la iglesia, ahí tenían gozo, alegría, cantaban cánticos, himnos, y la presencia de Dios se hacía sentir de una manera bien linda, porque cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él presente. Entonces, no nos olvidemos. El templo está ahí esperando en el momento en que podamos llegar, pero la iglesia está ahí en tu casa. Ahí está la iglesia. Ahí le puedes cantar a Dios. Ahí puedes alabar a Dios. Ahí puedes hacer tu devocional. Ahí puedes aleluyar, como dicen, y darle gloria y honra a Dios. Porque Dios está ahí en medio de un pueblo que alaba y glorifica el nombre de Dios, sabiendo y no olvidándose que Dios sigue estando en control. Y si ha venido quizá el enfriamiento espiritual a tu vida, recházalo en el nombre de Jesús y no estés pensando allá en el templo. ¿Cuándo voy a volver al templo? Cuando tú eres el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Tú eres el Espíritu de Dios. Tú eres el Espíritu, el templo del Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor. Qué lindo entonces. ¿Por qué entonces esperar y enfriarse uno espiritualmente y decir, ¿cuándo voy a llegar allá a escuchar la palabra de Dios? Cuando todos los días tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, pero tienes que tomar decisiones en tu vida espiritual. Son tiempos de apostasía de muchos, son tiempos de enfriamiento espiritual, pero tú no vas a ser uno de ellos, tú no vas a ser una de ellas, porque dice la palabra que tú sabes en quién, como el mismo Pablo dijo, yo sé en quién he creído y hemos creído en Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras almas. Entonces, el siervo de Dios tuvo que tomar decisión ahí. Y dice también, entonces, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Si te das cuenta, y ahí quiero, también viene a mí, hablar con los varones de los hogares. Los varones tienen una grande responsabilidad del hogar, de su hogar. Ellos son el sacerdote de su hogar. Y como en algunas ocasiones yo he dicho, son los llamados a amarrarse bien el pantalón espiritualmente hablando también en cuanto a eso. Ponerse bien delante de la presencia de Dios. Porque aquí este varón está diciendo, yo y mi casa. No está diciendo, si mi esposa quiere servir a Dios, yo le voy a seguir. Si mis hijos quieren servirle a Dios, entonces yo voy a ir. No, él está tomando una decisión y está prácticamente tomando el lugar que como sacerdote de su hogar le corresponde. Dice, yo y mi casa. Cuando yo me propongo a servirle a Dios, los demás me van a seguir también, porque yo estoy dando testimonio de que yo estoy sirviendo a Dios. Y es la decisión que el siervo Josué tuvo que hacer. Dijo, yo y mi casa, que serviremos. Ahí ya entra el plural. Vamos a servir a Dios por la fe. Vamos a estarle alabando, glorificando su nombre. Tenemos esa decisión importante. Recordemos, iglesia, nuestro espíritu y nuestra alma no se alimenta de hamburguesas, de tacos, de tortillas. Se alimenta del glorioso evangelio de Dios, de la palabra bendita de Dios. Por eso es que Dios fue bien claro con Moisés. Átalas en tu cuello, repítelas, háblalas donde quiera que vaya, por el camino, por el trabajo, en la casa, pónelas ahí en los dinteles de la puerta, en cualquier lugar, para que vean ahí. Temor a Jehová, Dios es santo, aleluya, qué lindo que se pueda ver esa palabra de Dios, que pueda constantemente ser repetida ahí también en los corazones, iglesia, y Dios se va a glorificar. Entonces aquel varón hizo esa decisión y hay muchos que tenemos que hacer esas decisiones también. ¿Sabe por qué? No solamente por las generaciones que estamos viviendo, no,
por las generaciones que están viniendo cada día, por los niños que están creciendo, por los jóvenes también que están creciendo cada día, que van a estar en universidades donde van a entrar enseñanzas totalmente ajenas a la palabra de Dios. Y si no están bien fundamentados en la palabra, fácilmente, y hemos visto mucha juventud que se ha apartado, que entraron a la universidad con el conocimiento de la palabra de Dios, bien fundamentado, bien edificado, pero con el tiempo, miren, se apartaron. ¿Por qué? El ladrón, dice la palabra, no viene sino para matar, robar y destruir. Es lo que está haciendo el diablo, porque él es el ladrón. Pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Iglesia, y eso pasó después de la generación de Josué, lamentablemente. En el tiempo del siervo Josué, Moisés, Josué, los ancianos de Josué también se mantuvieron fieles a Dios, llevando esa palabra, enseñando los mandamientos de Dios. Pero, sin embargo, cuando todos aquellos habían pasado a la eternidad, prácticamente según esta palabra, vino un tiempo muy difícil donde hicieron a Dios a un lado. Y cuando Dios se aparta de una vida, de un hogar, créeme que hay caos, hay problemas. Llega el día malo cuando no se tiene la presencia de Dios. Por eso que la misma palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y va a llegar, pero hay que buscar primeramente de Dios. Capítulo 2 de Jueces, estaremos todavía acá un ratito más. En su versículo 6 dice la palabra de Dios. Ya Josué había despedido al pueblo, a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Se habían separado. Y el pueblo había servido a Jehová, mire, todo el tiempo de Josué. Y aquí es donde tenemos que estar bien alertas en cuanto a la palabra. Todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales dice, habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Habían visto todo aquel pueblo, iglesia. Cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, cuando aún allá a la orilla del mar, aquel grande, cuando tambaleó por un momento la fe de Moisés y vio Faraón y todos sus carros y sus caballos viniendo, y tambaleó por un momento y se detiene, y ahí él no sabía qué hacer. Y cuando Dios dice, ¿qué tienes ahí en la mano? Una vara, úsala. Milagros como eso, maravillas como eso, plagas tremendas que hubieron en Egipto. La diferencia tan grande entre el pueblo de Egipto y en el pueblo de Israel, como Dios verdaderamente ahí en la llama también de fuego que había en la noche, iglesia, para alumbrar el camino de ellos. Todas aquellas maravillas, milagros, todo lo que habían vivido, como había caído el maná también del cielo y les alimentaba. Aleluya. Como las codornices también, Dios les había dado de todo lo que necesitaba, iglesia. Y todo aquello prácticamente estaba pasando, había pasado acá. Y dice aquí que ellos habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y yo te pregunto también esta noche, ¿habrá obras grandes que tú has visto en tu vida que Dios ha hecho? Medita en ello. Tú mismo eres un milagro de Dios en esta tierra. Un milagro de Dios. Y mayormente en los días que estamos viviendo ahora mismo, iglesia, Dios cómo se glorifica y hace grande diferencia entre el pueblo de Dios, iglesia. ¿Cuántos hombres y mujeres hemos visto que creen, que saben de Dios, que confían en Dios, iglesia, y se han sanado, se han levantado, se han libertado de ese virus, iglesia? Sin embargo, de un día para otro alguien le agarra ese virus y se fue.
maravillas, milagros de Dios siguen haciéndose hasta ahora, pero hay que mantenerse agarrado de Dios, de la palabra de Dios. No te sueltes mayormente ahora, antes que cualquier otro día, de la palabra de Dios, porque aquí mismo dice, murió Josué, hijo de Nun, versículo 8, siervo de Jehová, siendo de 110 años, murieron todos aquellos. Dice, los sepultaron en su heredad, en Timnath-Sera, en el monte de Efraín, al norte de monte de Gaz. Y aquí dice, toda aquella generación, dice, fue reunida con sus padres, se terminaron todos, Moisés, Josué, los ancianos, etcétera, todos aquellos se habían ido. Y entonces, mire, se levantó después de ellos, dice el mismo versículo 10, otra generación que no conocía a Jehová. Otra generación que no conocía a Jehová. Ahí es donde se hace bien importante la palabra que Dios le dio a Moisés para nosotros en este día, iglesia. Esta palabra que Dios nos ha dejado, que nuestros antepasados nos han heredado a nosotros, iglesia, que por la misericordia, por la gracia de Dios, que aquellos apóstoles, discípulos de aquel tiempo, iglesia, supieron conservar y pasar la palabra hasta este día, iglesia, que la hemos asimilado y que nuestros abuelos también, de alguna manera, nuestros padres, Dios les ha alcanzado y nos ha dado esa palabra. Tenemos que mantenerla no solo aquí en la mente, sino en el corazón grabada, para que haya grande diferencia, porque aquí vemos algo muy lamentable. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Quién falló ahí? ¿Se da cuenta qué importancia, iglesia, de repetir constantemente, de meditar constante, no como una letanía, repetición, no, de meditar constantemente esa palabra en nuestra vida y decir yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece aún en medio de esta catástrofe, de esta pandemia. Todo lo puedo y yo estoy sano por la misericordia, para la gloria de Dios Padre. Mi familia está sana, mi familia conoce de la palabra de Dios, ellos conocen el evangelio y vamos a seguir orando que esa palabra siga también ahí multiplicándose y que pase a otra generación y a otra generación, pero depende también de nosotros como hijos de Dios. Dios ya nos dio su palabra. Hay trabajo que le corresponde a Dios. Jesús hizo ya lo que tenía que hacer, su ministerio en esta tierra. Él ya nació, él ya fue bautizado, estuvo en la tumba 3 días, se levantó, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pero tú y yo tenemos una labor que hacer en esta tierra. Repartir la bendita y gloriosa palabra de Dios para que sean alcanzadas las diferentes generaciones que están surgiendo, porque estamos viviendo en medio de una generación que hay mucha apostasía, mucha gente se está alejando del camino de Dios, pero esta palabra tiene que permanecer ahí, porque cuando las generaciones se olvidan de Dios, hay tremendo problema. Por eso el versículo 11 precisamente habla de apostasía. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dice, mira lo terrible, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. ¿Por qué? Porque esta generación que se levantó no conocía al Dios verdadero. Y eso es un peligro grande. Cuando Dios no está en un corazón, en una vida, hay otros llamados dioses que no son dioses realmente, que están llenando el vacío que mucho hombre y mujer tiene ahora en esta tierra. El hombre por sí siempre ha tenido ese vacío y algo lo tiene que llenar. Mucho vacío de la gente lo está llenando las drogas, ¿sí? Mucho lo está llenando el cigarrillo,
el alcohol, tantas cosas que hay en este mundo, mucho lo está llenando. ¿Por qué? Porque está vacío de la presencia de Jesús. Iglesia, lo que pasó acá fue exactamente aquella palabra que había sido atada en los cuellos, que estaba en los dinteles de las puertas, que la repetían donde quiera que iban, por mandamiento de Dios a sus siervos. En esta generación se olvidó. Padres, abuelos, tíos, lo que sea, trata de alguna manera de que tu familia reciba esa palabra. Algunos he escuchado, yo no tengo carácter para hablar, dicen algunos. Yo no sé cómo decirle, yo no puedo, no estoy capacitado. Que miren tu testimonio, que miren tu vida, que miren tu caminar, tu entrar, que escuchen tu hablar, como tú hablas también y glorificas a Dios a través de un cántico. Muchas veces sencillamente no hay que hablar tanto, sino que sencillamente actuar, accionar, que vean el abuelo, la abuela, la tía, realmente cómo ama a Dios, cómo le canta a Dios. Iglesia, por testimonio también, porque es lamentable que aquella generación sencillamente sufrió tremendamente, porque en determinado momento la palabra ahí no le llegó a ellos. Por eso dice, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó. Mire, tremendo. Llega el momento en que Dios dice, that's it. Aquí, sencillamente, este pueblo es tardo para escuchar. Ahí tomemos ventaja en nuestros hogares. Hagamos como el siervo Josué. Los varones mayormente tienen una gran responsabilidad de Dios. Cuando no hay un varón en la casa, lo entendemos, la señora de la casa tiene que ponerse bien fuerte, valiente, ahí a presentar a la familia delante de la presencia de Dios, iglesia, porque hay muchos hogares donde no hay un varón. Y lamentablemente hay hogares donde hay varón también. Sencillamente no está tomando el lugar que le corresponde como varón y como siervo y como sacerdote de Dios. Y por eso hace mucha falta palabra de Dios en los hogares, instrucciones en los hogares. Iglesia, los momentos que estamos viviendo también son bien terribles, bien grandes. Por eso es de que el siervo Pablo dejó instrucciones específicas también a sus discípulos de aquel tiempo, a su hijo espiritual, Timoteo. Le dice precisamente en 2 de Timoteo del 1 al 4, sabiendo qué importante es la palabra, porque toda la palabra de Génesis, Apocalipsis está llena de la palabra, de las instrucciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aquí él bien específico le dice, te encarezco, dice, delante de Dios, le está diciendo, encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice también, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, le dice. Que prediques que la palabra, que prediques la palabra, que digas la palabra, que enseñes la palabra de Dios. Esta palabra que está compuesta de 66 libros, que prediques de esa palabra, que instes, y también sigue diciendo aquí, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y hoy más que nunca es el tiempo de que esa palabra sea real en nuestras vidas. Se está levantando en diferentes lugares y desde hace 10 años o más, quizá, falsos apóstoles, falsos cristianos, falsos profetas, y lamentablemente en la realidad, falsos cristos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, aquí esta palabra profetizada ya desde hace tanto tiempo está sucediendo ahora mismo ya. Y le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, le dice, redarguye. Y le dice también, reprende. Hay tiempos en que es necesario redarguir y reprender también. Claro que sí. La bendita palabra de Dios es precisamente para edificar también, para exhortar también y para consolar también, iglesia. Y todo eso es necesario. Y aquí Pablo le está diciendo a su hijo espiritual Timoteo
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ten paciencia para hacerlo, le está diciendo. Ten paciencia, pero con toda enseñanza también. ¿Por qué? Y ahí les pone por qué razón hay tanta necesidad que lo hagamos en estos tiempos. Y les dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No habrá una enseñanza sana realmente que glorifique el nombre de Dios. Hay diferentes religiones, hay diferentes sectas que para nada glorifican a Dios, iglesia. Para nada, para nada. Por eso tenemos que estar bien seguros de la palabra de Jesús que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de él, aprendamos de la palabra de aquel que dijo, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Trae limpieza, trae descanso, trae, wow, felicidad, gozo, alegría y tanta cosa cuando uno asimila esa bendita palabra. Iglesia, agarremos esta palabra que nos está dando aquí, porque dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón. Algo que el mundo tiene ahora es eso, comezón por oír cosas nuevas, cosas que están surgiendo por ahí, por tantas fábulas, por tantos cuentos, por tantas doctrinas, por tantas. Hay países que tienen miles y miles de dioses que son llamados dioses, mas no lo son. Lo sabemos bien. Está el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de la lluvia, el Dios de miles y miles y miles, iglesia. Nosotros tenemos un solo Dios, el único Dios verdadero. El que tomó un cuerpo para venir a esta tierra, iglesia, a tomar un cuerpo y venir a morir por nosotros, iglesia. Él es el verbo encarnado, Él es la palabra bendita que nos da vida cada día. Qué maravilloso cuando nosotros logramos entender, y hay tanto que tenemos que entender todavía. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Mucho ya está pasando. Maestro conforme a su propia concupiscencia, dice, y apartarán de la verdad, de la palabra de Dios, el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos que no edifican para nada la vida del hombre, que no llenan ese vacío. Aparentemente lo llenaron un par de horas un día mientras que estaban ahí, ¿verdad? En ese servicio oculto que ellos le llaman. Pero sencillamente después de eso están vacíos, más vacíos, porque nadie puede poner en ese corazón no solamente esa presencia de Dios, sino que la paz de Jesucristo. Esa aparente paz que hay en el mundo no es la real iglesia, la que dice paz, sino la paz de Jesucristo es cuando llena el corazón. El mundo no lo puede recibir, dice, no la puede recibir, sencillamente porque no han abierto su corazón a Jesús. Abrámosle no solo la mente, nuestro corazón a Jesús, iglesia, y recibamos la palabra y pasemos la palabra a otros. Pasemos lo que se dice la estafeta a las generaciones que vengan. No detengamos, no retengamos la palabra de Dios para nosotros, como dice, injustamente. La Biblia dice que hay quienes retienen la verdad injustamente, que no reparten, que no dan lo que Dios les ha dado. Iglesia, tienes que dar lo que Dios te ha dado por gracia. Si eres salvo, si eres una mujer salva, un joven salvo, un hombre salvo, reparte lo que Dios te ha dado, porque el día de mañana no sabemos, iglesia. Eclesiastés 11 dice sencillamente, ¿verdad?, que hay que echar el pan, echa tu pan sobre las aguas. De ahí continúa diciendo esa palabra, iglesia, es la palabra, hay que echarla ahí, hay que predicarla, hay que enseñarla, hay que compartirla, y tú vas a ver el fruto con el tiempo. Va a venir el fruto, el resultado de tu obediencia, de compartir la palabra de Dios. Aleluya. Qué palabras tan lindas las que Dios nos da
aleluya, a través de toda la palabra. Hebreos 4:12, quizá estamos terminando en esta noche. Dice, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva, tiene vida en sí. Qué lindo, ¿verdad? Y eficaz. No hay cosa más eficaz que la palabra de Dios. No hay cosa más lindo que la palabra de Dios. La palabra de un hombre sencillamente no tiene, nunca tendrá el valor de la palabra de Dios, iglesia. Por eso es que la misma palabra, Dios mismo hablando, dice que no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta o se arrepienta. Ahí está describiendo sencillamente al varón, al hombre, a la creación, ¿verdad? Al hombre. No es hombre, no es hijo de hombre, para que mienta o se arrepienta. Está diciendo bien claramente al respecto de nosotros. Pero dice, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir, dice, el alma y el espíritu. Imagínate qué valor, qué tremendo poder de la palabra de Dios. Penetra lo profundo del alma, parte del alma, el espíritu. Esa palabra bendita. La palabra de Dios cambia, transforma. Hemos visto vidas cambiadas, transformadas, no por psicólogos, no por psiquiatras, no, sino por Dios mismo y su glorioso evangelio, su palabra bendita que permanece para siempre, por la cual Él creó los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que hay, y todavía está existiendo, todavía cuando tú miras allá está el cielo, iglesia. Y está viviendo en esta tierra convulsionada, pero está viviendo por la gracia y la misericordia de Dios. Da por gracia lo que has recibido, por gracia, amado hermano, en esta noche. Aleluya. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Qué tremendo, los tuétanos, esa parte interior del hueso. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es lindo, discierne aún lo que tú estás pensando, lo que vas a pensar. Tanto así que antes, dice la palabra, que tú le pidas algo a Dios, Él ya lo conoce. Porque los pensamientos de Dios, dice, están mucho más elevados que los pensamientos tuyos. Entonces, pidámosle a Dios, Señor, yo quiero comerme esa palabra. Yo quiero saborear esa palabra. Yo quiero sencillamente meditar mientras que voy al trabajo, si estás trabajando, mientras que estás haciendo alguna labor. La palabra está ahí trabajando en tu mente, iglesia. Ahí. No importa si tú tienes tu devocional de 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. La palabra tiene que estar ahí fluyendo como ríos de agua viva en tu ser. Y no es que seas un fanático, sencillamente, iglesia, porque es un deleite, es un gozo estar uno meditando en la palabra bendita y traída por el Espíritu Santo. Cuando te viene una palabra a tu mente, a tu corazón, por el Espíritu Santo es algo maravilloso. No hay cosa creada, porque dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se manifieste. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Palabra bendita de Dios. Amado hermano, meditemos en esta noche en esa palabra. La palabra que Dios le dio a Moisés, la que le dio a Josué, la que Josué cumplió fielmente. Los ancianos también lo cumplieron, iglesia. Aquella generación que realmente se perdió prácticamente porque no sabía, no conocía al Dios de Israel. Se perdió tanto ahí, iglesia. Estas generaciones que están viviendo ahora están realmente muy, muy carentes de la verdadera palabra de Dios. El mundo entero está también carente de esa palabra. Pidámosle a Dios, iglesia, que queremos ser vasos útiles. Ahí donde te encuentres, donde quiera que tú vayas, en cualquier lugar, ahí tú pídele a Dios, quiero ser un vaso útil en tus manos, Señor.
Guíame a través de tu Santo Espíritu. Dame tu palabra, ya sea siendo un joven, una joven, un anciano. La edad no importa. Iglesia, hombres de mayor edad han predicado y están predicando la bendita palabra de Dios. Noé ya era un anciano de muchos años cuando estaba todavía predicando la palabra. Aquellos hombres de Dios, como Moisés de 120 años prácticamente, cuando terminó su ministerio allá en el monte donde Dios, dice la palabra, lo enterró, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una grande responsabilidad de predicar la palabra de Dios, porque ahora se están amontonando muchos, ¿verdad? Predicadores, aún falsos, ¿por qué no decirlo, verdad? Porque es la realidad. Pero nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Agarremos para nosotros esta palabra. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Y sobre todo, no seamos egoístas con lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado el regalo más grande que puede existir. Hay personas que cuando pasan al altar y se casan, para ellos es la decisión más importante de su vida. Lo más importante de su vida. Más importante que eso es cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador de su alma, y 2 Corintios 5:17 se hace real en su vida, ¿sí? Porque es vida eterna la que está recibiendo, iglesia. Mas sin Jesús, sencillamente hay oscuridad total, muerte eterna. Pidámosle a Dios en esta noche en oración y pidámosle que abramos más, no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón a Dios. Quisiera hacer una breve oración en esta noche. Y si hay alguna vida en su hogar, un hermano, una hermana que por causa de lo que sea se ha enfriado su vida espiritual, propongámonos con Josué y digamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú eres un varón, di yo más que nunca voy a continuar siendo el sacerdote de mi hogar, la cabeza de mi esposa, sencillamente el que sirve aquí y el que da el ejemplo en este hogar para que la palabra de Dios siga siendo enseñada. Y me voy a proponer decirle a mis nietos, a mis tataranietos, a los que vengan, para que no se pierda esa palabra. Hay tanta necesidad de ello. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios santo, todo honor y gloria es dada a tu nombre, porque Señor, no hay otro nombre, nadie en esta tierra es digno de tomar lo que te corresponde a ti, Padre. Solamente somos vasos de los millones que hay, que a ti te place, mi Dios, aleluya, usar. Señor, nada somos sin ti, Padre. Solamente somos los vasos que reciben tu agua del Espíritu Santo. Señor, el gozo del vino también, mi Dios. Aleluya, Señor, tu bendita palabra también, mi Dios. Aleluya, la recibimos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu, mi Dios. Aleluya. Señor, llégate a cada hogar, a cada mente en esta noche. A los hombres, las mujeres, los jóvenes, también que escuchan tu palabra, donde quiera que la vayan a escuchar. Señor, que juntamente con Josué podamos no solamente repetir, pero agarrar para nosotros esa palabra y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi Dios, la presencia tuya en cada hogar en esta noche, por tu Santo Espíritu, mi Dios, a cada joven, a cada varón, a cada mujer, que ahora más que nunca necesitamos de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Entregamos el tiempo a nuestro hermano pastor. Gracias, pastor Marcos. Qué tremenda palabra, qué hermosa palabra, la necesidad de confiarnos y practicarmos la palabra de Dios. Mientras usted hablaba, yo pensaba, pastor Marcos, acerca de Jesús en el capítulo 24 de Mateus, verso 35, cuando él hablando de los señales de los tiempos, de las cosas tremendas que iban a pasar, las profecías del tiempo del fin. Entonces él hace una afirmación ahí diciendo, pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Amén.
Qué Sí. cosa linda, ¿no, Pastor Marcos? Que estamos firmados en Amén. esta palabra. Amén. Está maravilloso, estamos firmados ahí en la palabra de Dios. El que confía, aquí cuando usted va al Museo del Billy Graham, tiene allí unas columnas de los padres de la fe ahí, y uno de ellos, que ahora no me recuerdo precisamente el nombre, pero sí lo que dijo, está diciendo, muchos creyeron los filósofos en escrituras, pero ninguno a punto de dar su vida por ellas como aquellos que creen en la palabra de Dios. Amén. Y nosotros somos los que creemos en la palabra de Dios y no abrimos mano de ella. Ella es alimento, ella es renuevo, ella es direccionador, ¿no? Como bússola para nosotros. Y Juan dice allá en su segunda epístola, que tiene solamente 13 versículos, algo tremendo sobre esto. Usted decía, Pastor Marcos, sobre la cantidad de herejías, ¿no? Heresías que Sí. están adentrando en las iglesias de falsas enseñanzas, gente que falsea la palabra de Dios, ¿no? Y Juan ya decía ahí, voy a leer a partir del versículo 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señor, diciendo a la iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. La palabra es desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Y ese es el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Amor y mandamiento, palabra, amor, palabra, todo tiempo están juntos, ¿verdad? Como vosotros habéis oído desde el principio. Y ahí él hace la alerta que usted nos predicó hoy. Dice así, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Y él dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Si uno abre mano de la palabra, hermano, va a perder el fruto del trabajo si es que llega a ser salvo. Él no va a tener galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Mira que Juan era el discípulo del amor, ¿no? Aquel que predica de amor en todo tiempo, y parece que él quiere comunión en todo tiempo, pero él pone un basta ya, o hasta ahí, ¿no? Cuando las personas vienen con doctrinas que no son de Cristo, del cristianismo, cosa mezclada, cosa que no son verdaderas, no. Nosotros debemos permanecer en la sencillez de la palabra, fundamentado en la palabra verdadera de Cristo y no abrir mano de los valores cristianos, porque es esta palabra que nos sostiene, porque el Dios de esta palabra que es verdadero es un Dios que sostiene su palabra y en ella nosotros estamos firmados. Dios le bendiga, Pastor Marcos. Muchas gracias por esta excelente meditación en la palabra de Dios y que tengamos este compromiso de pasar a la nueva generación para que ellas reciban palabra viva. Y ahí está un problema también. Ahí está otro problema. Mucha gente quiere como que vaciar la palabra para agradar a los más jóvenes. No. A los jóvenes tenemos que predicar con amor, en un lenguaje que ellos entiendan, pero sin alterar el contenido de la palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque ella es vida. Ella es quien nos purifica, ¿no? Ella es quien nos santifica. Ella es la que nos da fe. Y es a través de ella que vamos a llegar al cielo. Amén. Que Dios le bendiga, Pastor Marcos. Muchas gracias por este estudio tan maravilloso, ¿no?
y que Dios siga bendiciendo su vida y también a cada uno de los hermanos que estuvieron conectados. Amén. Gloria a Dios. Nuestro próximo encuentro en español será domingo a las 4 horas de la tarde. Amén, Pastor Marcos. Amén. Amén. Ore, Pastor Marcos, para terminarmos, por favor, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Santo, te damos gracias por este momento precioso que estamos en tu presencia, mi Dios, compartiendo todas las bendiciones que tú nos has dado, mi Dios. Recibe la gloria, la honra siempre. Sigue bendiciendo cada hogar en esta noche, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Queremos agradecer a todos que estuvieron con nosotros, los hermanos que se conectaron, aquellos que están nos conociendo ahora. Un placer estar contigo, estudiando la palabra y alabando al nombre del Señor. Hermana Cristiana, una vez más, por su trabajo. Hermana Marcia, aquí en la cooperación, por la alabanza y todo lo demás. Hermano Lucas, que estuvo en la guitarra. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo. Y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el grande amor de Dios nuestro Padre, la comunión y las consolaciones del Espíritu Santo sea sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está terminado en el nombre de Cristo.